Creo que ya, listo. ¿Cómo era o cómo está organizada la tierra de Canaán? Está organizada en ciudades-estado, cada ciudad muy pequeñita, digamos, diferente a la típica forma de ciudades-estado de Sumeria, de Mesopotamia, que eran, digamos, un poquito ciudades más, digamos que más avanzadas, si se puede decir así. Digamos que las ciudades-estado de la tierra de Canaán eran un poquito más atrasadas tecnológicamente, si le podemos llamar así. No tenían pues las grandes construcciones que tuvieron los sumerios, los acadios, los babilonios, pero pues estaban organizados en pequeñas ciudades, estado cada una con su rey, y realmente no había mucha fricción entre ellos mismos, digamos que estaban todos por su lado, no les importaba mucho, digamos, expandirse o tratar de fundar imperios muy grandes, ya como lo vimos en las anteriores clases, muchas veces la misma Canaán fue parte de otros imperios, fue provincia de otros imperios, de los egipcios, de los babilonios incluso, de algunos grupos amorreos también, entonces digamos que no es que fuesen mucho, no es que fuese mucho, pues, con ínfulas o con ganas de que alguna de las ciudades-estado de Canaán, digamos, que tuviese más prevalencia que la otra, no, más bien ellos preferían, digamos, que estar como en lo suyo. ¿Cuál fue la primera ciudad-estado, cuál fue la primera ciudad, primer poblado que los israelitas comandados por Josué conquistaron? Fue la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó. Acá. Fue la ciudad de Jericó. ¿Cómo fue la conquista de la ciudad de Jericó? Antes de que, bueno, la ciudad de Jericó era una ciudad que estaba muy bien fortalecida, tenía unas murallas muy altas y muy, muy buenas, eran muy, muy difícil de conquistar. Entonces, ok, dos personas, señora Esperanza y señora Albita. Ah, listo. Como era muy difícil de conquistar, como tenía unas murallas prácticamente inexpugnables, pues Josué decide enviar a dos espías a la ciudad. Esos dos espías entran, como que empiezan a mirar, como a verificar pues cómo es el tema de la ciudad, cómo está preparada, cómo está defendida, qué tantos guerreros y qué tan buenos guerreros son, y son descubiertos por el rey de la ciudad. En su intento de esconderse, en su intento como de huir, de evitar ser descubiertos, pues, de ser capturados, encuentran a Rahab. Rahab era una prostituta de la ciudad de Jericó y ella, digamos que de alguna otra manera, les permite esconderse, los esconde, los guarda el rey y les dice que, ok, que por la noche pueden salir de la ciudad y digamos que pueden salir no escalando, sino lanzándose, entre comillas, a través del muro, pues atados con una cuerda, pues para que tuvieran seguridad, y que ella los iba a esconder y que les iba a permitir salir y les iba a contar, digamos, todos los secretos respecto a la seguridad desde Jericó, solo con una condición, que cuando los israelitas entraran y conquistaran toda la ciudad, le permitieran vivir a ella y pues a los que habitasen en su hogar. Los dos espías aceptan y Rahab les comenta que efectivamente los habitantes de Jericó están, a pesar de que es una ciudad bastante, digamos, fortalecida, fortificada y tiene unos muros muy altos, pues los habitantes están asustados de los israelitas, saben cómo fue pues las guerras que libró Moshe antes de entrar a la tierra de Israel, contra Sihón, por ejemplo, supieron lo de las plagas, supieron del Mar Rojo que se abrió en dos, entonces están bastante, bastante asustados. Los espías, digamos que le dicen a Rahab, escapan, llega la noche y ellos escapan de la ciudad, le dicen a Rahab que ate un hilo escarlata a su hogar para que ellos, digamos que cuando el ejército israelita entre, sepa que, qué casa es la de ella para no matarla, digamos, ni destruir sus pertenencias y se retiran a informarle a Josué lo sucedido. Josué recibe la información de los espías, como lo dijimos anteriormente, tenía unas murallas muy altas, entonces Josué decide hacer que el pueblo, digamos que peregrine, si le podemos llamar así, que haga una marcha de 7 días alrededor de la ciudad. Primero marchan 6 días y el séptimo día marchan 7 veces alrededor de la ciudad. Los otros días era, digamos que una marcha completa alrededor de la ciudad. El séptimo día marcharon 7 veces y al final de la séptima vez, obviamente cargando el arca, digamos que era la que encabezaba la peregrinación, la marcha, si se le puede decir así. Y el séptimo día, luego de la séptima vuelta que le dieron a la ciudad de Jericó, pues sonaron o tocaron o hicieron sonar los sonidos del shofar, del cuerno de carnero, pues, que escuchamos en Rosh Hashanah, y en ese momento las murallas se derribaron, las murallas se rompieron, la ciudad quedó abierta para que los israelitas
entraran a ella misma. Entran, saquean todo, y como les había dicho Hashem, como les ha dicho Dios, tenían que exterminar absolutamente a todos. Los mataron a todos, entraron, los mataron a todos y destruyeron pues todo, todo hombre, mujer, niño, las bestias también, burros, bueyes, asnos, todo, todo, todo tuvo que ser destruido como Dios se lo había ordenado, salvo pues obviamente ya lo hemos visto, el tema de los árboles que dan frutos, esos no se tenían, es un mandamiento de la Torah que no debían erradicar, pues que no debían eh, talar, destruir, cortar. Sucedió que después de esto pues hubo un pequeño incidente y es que aparece un israelita llamado Acán, y él, en contravención o llevándole la contraria a lo que Joshua había dicho, a lo que Josué había ordenado de que tenían que matar absolutamente a todo y tenían que destruir todo y que digamos que los tesoros que encontraran serían tesoros para Dios, para Hashem, en forma de, no es que sean tesoros pues para él porque él los requiera, sino que eran más que todo como los tesoros que iban a ir dirigidos al tabernáculo, al futuro templo y pues al lugar donde se iba a hacer todo el Mishkan. Acán no obedece esta orden y adquiere para sí mismo unos tesoros que habían en la ciudad de Jericó y esto ya vendría a traer unos problemas a futuro como ya lo vamos a ver a continuación. La siguiente ciudad, bueno, Josué no se había enterado de esa situación, digamos que fue todo a escondidas de Josué, entonces como que por el momento digamos que, ok, no pasó nada, conquistamos la ciudad y perfecto, vamos viento en popa, espectacular. La siguiente ciudad en ser conquistada por los israelitas fue la ciudad de Ai. La ciudad de Ai queda cerca a la ciudad de Jericó, de la ciudad de Jericó, quedan relativamente cerca, pues actualmente no es que haya claridad sobre la ubicación real de la ciudad, pero digamos que históricamente se reconoce como cercana a la ciudad o vecina a la ciudad de Jericó. ¿Cómo fue la conquista de la ciudad de Jai? Pues acá tenemos que los israelitas comandados por Josué tuvieron o hicieron dos intentos para capturar la ciudad. En el primer intento, Josué, digamos, con plena confianza en Dios y en Hashem, pues guía a su ejército contra la ciudad. También todas estas ciudades eran amuralladas, digamos que estas murallas no eran tan fuertes ni eran tan grandes como las de Jericó, pero pues de todas maneras él, digamos que no le ve problema, ataca en un ataque frontal contra los habitantes de la ciudad de Jai y falla, es derrotado, mueren aproximadamente 36 israelitas. Digamos que en este primer intento Josué se retira, queda un poco alarmado, no sabe qué fue lo que pasó y después de indagar y hacer como una especie de retroalimentación de la batalla, se da cuenta del pecado que cometió Acán. ¿Cuál fue el pecado que cometió Acán? Ya lo vimos, se tomó para sí ciertos tesoros. El Tanaj nos cuenta que tomó un lingote de oro, que tomó una cantidad, no dice tanta, pero una cantidad pues importante de plata y una hermosa vestidura babilónica de Jericó. De los tesoros de Jericó, él cogió estas tres cositas para él, lo que estaba prohibido porque todos los tesoros, ya lo dijimos, iban para Shem en el sentido en el que iban pues para embellecer el Mishkan y pues para todo el tema del servicio del templo, pues del futuro templo, el Mishkan que en ese momento era el que en donde reposaba pues el arca y donde se realizaba todos los servicios religiosos. ¿Qué pasó entonces? Que Acán es apedreado él, su familia, sus bestias, sus propiedades, pues, fue apedrado, fue asesinado por los israelitas y en este momento es cuando llega o nos entramos en el segundo intento de la conquista de la ciudad de Ai. ¿Y cómo fue la conquista de la ciudad de Ai? Pues bueno, Josué les plantó una emboscada a los guerreros de la ciudad de Ai. Eh, la emboscada o la estrategia consistía en que Josué iba a entrar de frente contra la ciudad con un grupo pequeño, mientras que el grueso del ejército israelita iba a esperar escondido para realizar la emboscada. Una vez Josué entra por el frente de la ciudad, ahí cree que va a ser los ciudadanos de la ciudad de ahí creen que va a ser una victoria muy fácil, una victoria sencilla, como ya lo fue la anterior vez, y salen en persecución con todos sus soldados en contra pues del pequeño grupo que Josué comandaba. Josué se retira, como estamos viendo acá en el mapa. Josué se retira y digamos que atrae a todo el ejército de la ciudad tras él. Una vez que todo el ejército de la ciudad sale a perseguir a Josué,
en el lado occidental, que era donde se encontraba pues el grueso del ejército, entra, aprovecha que la ciudad está, digamos que desprotegida, no hay guerreros que la protejan, entra a la ciudad y asesina absolutamente a todos. Mientras que el ejército que iba persiguiendo a Josué, llega un momento en el que Josué con su pequeño grupo se devuelve, hace frente al ejército y otra parte de los que habían capturado la ciudad, pues rodea o ataca por la retaguardia al ejército de Ai, y entre esos dos grupos, entre Josué por un lado y el ejército de la retaguardia por el otro, logran destruir totalmente al ejército. Entran a la ciudad, la saquean como Dios les había ordenado, matan aproximadamente a 12,000 hombres, mujeres y niños, destruyen todo, queman la ciudad como se les había ordenado, digamos, destrozado todo hasta sus cimientos, pero esta vez Dios les permite, Dios les permite mantener el ganado. Eh, el rey de Jai es asesinado en batalla por Josué, es capturado, perdón, después es asesinado, lo cuelgan en un árbol y después lo cuelgan en la entrada de la ciudad antes de prenderle fuego a la misma. Como les dije anteriormente, lo único que esta vez cambió con respecto a la ciudad de Jericó fue que Hashem les permitió tomar el ganado como botín. Después acabemos ya bien, digamos, un poquito cómo fue la estrategia, cómo fue la emboscada de Josué contra los ciudadanos, contra el ejército de la ciudad de Jai. Después de que logran capturar a la ciudad de Jai, van por un tercer objetivo, que es seguir, digamos, estamos hablando en este momento de la parte central de la Canaán, entonces tienen que seguir expandiéndose. Obviamente hay muchas más ciudades pequeñitas que el pueblo va conquistando, pero digamos que esas son como las más importantes. Una vez derrotado la ciudad de Ai, Josué construyó un altar en el monte Ebal, en el que digamos que de alguna u otra manera reafirma o renueva el pacto que ya tenía con Dios, con Hashem. Eh, digamos que no es que sea un nuevo pacto ni que se vuelva a hacer un pacto porque ya existía uno, ya había un pacto que se había hecho, pero digamos que es una forma de demostrarle a Dios que efectivamente el pueblo está cumpliendo su palabra, que el pueblo está teniendo fe en Dios, que está haciendo las cosas como Dios le ordenó, y de esta manera le están demostrando, pues dejando constancia de que la situación va, digamos, por el camino correcto, por el camino que es, todo va espectacular. Una vez terminado este asunto del monte Ebal, los israelitas giran hacia el sur y empiezan a hacer la conquista de las partes importantes o de las ciudades del sur de Canaán. Y mientras se realizan esta situación o mientras realizan esta, digamos, esta conquista y este avance por todo el sur de Canaán, sucede lo que se conoce como el engaño gabaonita. ¿Qué fue el engaño gabaonita? Los habitantes de la ciudad de Gabaón, era una ciudad cerca a lo que actualmente es Jerusalén, más o menos, no es tan, es cerquita a lo que es Jerusalén actualmente. Eh, ven todo lo que pasó, igual como los de Jericó, se enteran de las 10 plagas de Egipto, se enteran de que el Mar Rojo se abrió, de que el Jordán se secó para que los israelitas pasaran, se enteran de lo que fue o cómo fue la caída de la ciudad de Jericó, se enteran de todo, pues, de todos los acontecimientos que los israelitas han realizado y se dirigen hacia la tierra de Gilgal, que es donde está el campamento de Josué. Entonces, en el momento que se dirigen allá, pues se ponen como las peores ropas, se llevan los peores animales, llevan como las copas de vino rotas, mejor dicho, se disfrazan como si fuesen mendigos prácticamente, se dirigen a Josué y le dicen: hey, Josué, mira, nosotros no somos cananeos, nosotros no somos tus vecinos, no somos cananeos, pero pues hemos escuchado todo lo que tú has hecho y todo lo que tu Dios ha hecho por ustedes y pues realmente no queremos, digamos, que interponernos en tu camino. Hagamos un tratado de paz, no nos mates, hagamos las cosas bien, seamos amigos, no pasa nada. Josué escucha, digamos que de alguna otra manera lo ve positivo, ve que digamos que no ve amenaza en ellos y decide hacer un tratado de paz con ellos. Efectivamente, jura por el nombre de Dios, jura por el nombre de Hashem, que no va a exterminarlos, que más bien los va a dejar en paz y que va a haber un, sí, un acuerdo de paz
entre ellos, entre los israelitas y los habitantes de la ciudad de Gibeón, como vemos acá el mapa, es muy cerquita a Jerusalén. Pero sucede y pasa que con el tiempo Josué se entera del engaño. Josué se entera que efectivamente los habitantes de Gabeón no son pues nómadas como ellos creen. Realmente son sus vecinos de una ciudad muy vecina. Se enfurece, dice que cómo es posible, no es posible que lo hayan engañado de esa manera, pero como había jurado por el nombre de Hashem, pues no pudo, digamos que romper ese juramento que tenía, lo cumplió, efectivamente no los mata, no los extermina, pero sí los usó, los tomó como, no tanto como esclavos, sino como sirvientes para el pueblo israelita. El Tanakh no dice que los maldijo, con la maldición de que iban a ser leñadores y como una especie de aguateros, si se puede llamar así, durante toda la eternidad. Digamos que ese fue el castigo que recibieron por haber engañado a los israelitas. Como les digo, no es que los haya esclavizado, no es que los haya subyugado, sino que, digamos, los tomó como una especie de pueblo que le iba a servir al pueblo de Israel en los temas del agua y de la leña. ¿Qué sucede entonces después de esto? Un momento, tengo acá en el chat algo. Ok, la señora Mónica del Valle. Tranquila, señora Mónica, bienvenida. Después del asunto que pasó en Gabaón, del engaño gabaomita, pues, ay, perdón, sucede que aparece en escena Adonisedec. ¿Quién era Adonisedec? Adonisedec era el rey de la ciudad de Jerusalén de esa época. Jerusalén, digamos, la ciudad ya era vieja, hacía parte de las posesiones de los jebuseos. Era una ciudad que estaba muy bien defendida, está en una colina y también estaba amurallada, entonces era una buena ciudad, una ciudad importante. En ese momento, digamos que no gozaba de la importancia que goza ahora para el pueblo de Israel, pero para los israelitas era simplemente una ciudad más que tenían que conquistar en la tierra de Canaán. Adonisedec era el rey de esa ciudad, se entera de la alianza que hacen los habitantes de la ciudad de Gabaón con los israelitas, no le gusta mucho esa situación y logra o hace una coalición, se junta a una coalición de 5 reyes de 5 ciudades diferentes. Se junta con Oam, del rey de Hebrón, con Piram de Yarmut, con el rey Jafia de la tierra de Laquis y con el rey Debir de la ciudad de Eglón. Y entre los 5, un momento que tengo acá una cosita en el chat. Silvia Molina desde Cuenca, Ecuador. Baruch Hashem, tenemos un invitado desde Ecuador. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Junto a esta coalición de 5 reyes, deciden ir a la batalla contra Gabaón. No directamente contra el pueblo de Israel, sino contra Gabaón por haber hecho esa alianza con los israelitas. En ese momento los habitantes de Gabaón apelan a la ayuda de Josué, van y dicen a Josué que pues, está sucediendo esa situación, y Josué toma a su ejército y va a la guerra, va a la batalla junto con estos 5 o con esta coalición de 5 reyes. Igual a la final eran ciudades y reyes que tocaba derrotar sí o sí, entonces digamos que no lo hizo tanto por defender a sus aliados de Gabaón, sino que también era pues un momento, era una batalla que tarde o temprano tenía que quedarse, una batalla que tarde o temprano tenía que pues desarrollarse entre el ejército israelita y los ejércitos de estas ciudades. La batalla comienza, una batalla muy feroz, una batalla frontal, digamos que no hay estrategias extrañas acá, ni hubo pues enviados espías o maniobras de emboscadas, ¿no? Fue una batalla, digamos, una batalla campal, una batalla frontal, cuerpo a cuerpo, y fue una batalla bastante dura, una batalla bastante complicada. En esta batalla, pues digamos, contra esta coalición de reyes, y pasa o sucede uno de los milagros que más representativos hay en la historia de Israel y en general en la historia de la conquista de la tierra de Canaán, y es cuando Josué, viendo el momento de la batalla que está en su punto máximo, le pide a Hashem que haga que el sol y la luna se detengan para que
la batalla dure un día más y los israelitas puedan salir triunfantes. Entonces Hashem hace que el sol y la luna se detengan. Digamos que algunos dicen que es el día más largo en la humanidad, pues porque realmente no pasó el día, se quedó el día ahí, el sol quedó antes de ocultarse, quedó ahí alumbrando el campo de batalla, justo en el momento en que los israelitas tenían más ventaja y de esta manera pues los israelitas lograron vencer a la coalición. Igualmente hubo otro milagro que es que cayeron piedras de granizo sobre los ejércitos enemigos a los israelitas. Algunos dicen que incluso estas piedras de granizo mataron más enemigos que los mismos israelitas. Digamos que son varias apreciaciones que se tiene. El punto es que gracias a estos dos milagros, el ejército israelita logró salir victorioso. En cierto momento de la batalla, cuando ya la coalición de los 5 reyes se ven derrotados, huyen en camino a refugiarse a la cueva de Maquedá. En este momento, pues de acabada la batalla, los reyes escondidos en la cueva de Maqueda fueron encontrados por el ejército israelita, son llevados ante Josué y Josué los asesina a los 5 y los cuelga de un árbol. Era muy común este tema de colgarlos en un árbol, tal vez de una forma de, no sé, de amedrentar a las siguientes ciudades que se ponían en camino a los pueblos israelitas. Muchas veces, incluso muchos comentaristas dicen que Josué antes de hacerles la guerra les ofrecía irse de la tierra, no les ofrecía ser, digamos, esclavos o ser súbditos de un futuro, un posible reino israelita, sino que decía, ok, no los vamos a exterminar, pero váyanse de la tierra, aléjense de la tierra y entreguen a nosotros, o si no, pues vamos a la guerra y los exterminamos a todos. Entonces, digamos que esa forma de colgarlo a los reyes vencidos en los árboles era una forma también de amedrentar a la siguiente ciudad que seguía, pues a la ciudad que seguía en el momento de la conquista y digamos que de alguna u otra manera obligarlos a que se retiraran y entregaran a la tierra para que fuese habitada por los israelitas. Las ciudades que reinaban estos 5 reyes que ya las mencionamos anteriormente, pues eventualmente fueron tomadas por los israelitas, con lo que fue o con lo que digamos se terminó con la conquista del sur de la tierra de Canaán y del centro, pues que empezaron por el centro, se dirigieron hacia el sur y digamos que terminó con la conquista de todo el sur y el centro de la tierra de Canaán. Prácticamente la mitad de la tierra de Canaán ya estaba en poder de los israelitas. Por último, o pues como, digamos, conquista importante, obviamente lo que les dije en el Tanaj, en el libro de Josué, hay ciudades más pequeñas que, digamos, no es que no sean importantes, pero que no revisten gran importancia con respecto al desarrollo histórico del pueblo de Israel. Las ciudades fueron cayendo, las ciudades fueron, digamos, siendo tomadas rápidamente por Josué y su ejército, y el último bastión, digamos, de pueblos cananeos que quedaba en Canaán era la ciudad más grande de Canaán, era la ciudad de Azor o la ciudad de Tel Azor. Se encontraba al norte del mar de la Galilea. Era la ciudad principal de Canaán, tenía muchos lazos importantes comerciales con Babilonia. El Tanaj la llama la cabeza de todos los reinos, era la más fortificada de todas y de las principales ciudades de todo el creciente fértil, de toda la media luna fértil que comprende, ya vimos, desde el Nilo hasta el Éufrates, todo Egipto, toda Mesopotamia, era una de las principales ciudades que se encontraban, esta de Tel Azor. El ejército israelita se dirige hacia allá, tiene que conquistarla, es imperativo que lo hagan, hace parte de la tierra de Canaán, por más difícil que sea, por más grande e importante que sean, tiene que conquistar esta ciudad. El ejército israelita pues se dirige al norte de la tierra de Canaán, llegan más o menos un poquito arriba de la tierra perdón, de la tierra del mar de Galilea. Perdón, me pasé acá, perdón. Se dirigen un poquito más al norte de la tierra de Galilea. Allí se da otra batalla, como fue la batalla perdón, de la ciudad de Gabaón contra pues, la coalición de los 5 reyes. Una batalla frontal que no tiene, digamos, no tiene estrategias. Una batalla frontal, cuerpo a cuerpo, y digamos que gane el mejor, que gane el más numeroso de alguna u otra manera
de decirla. El rey de la ciudad de Tel Azor se llamaba Jabín, y la batalla se desarrolla en cerca del lago Ula, se llama, eso es al norte del mar de Galilea, la llamada batalla de las aguas de Merom, en donde el ejército israelita pues logra vencer en una muy, muy, muy difícil batalla en la que hay muchas bajas de ambos bandos, en la que en ciertos momentos llegó a estar comprometida la victoria de los israelitas, pero que en el transcurso de la batalla, pues los israelitas logran ganarle no solamente a Javín, rey de la ciudad de Tel Azor, sino que a una coalición que Javín, como lo había hecho también el rey de Jerusalén, había logrado, digamos que, reunir para hacerle frente a el ejército israelita. Algo muy importante de esta batalla, algo muy importante de este acontecimiento de las aguas de Merón, es que por primera vez los israelitas tienen contacto con, digamos, avances tecnológicos o mejoras tecnológicas que no habían tenido, digamos, los demás ejércitos que habían enfrentado. En esta batalla se enfrentaron a los carros de batalla tirados por caballos, al caballo por sí mismo y a las armas de hierro. Recordemos que estamos, digamos, ya dejando atrás la época o la edad ya estamos dejando atrás la edad del bronce. Recordemos que el bronce era una mezcla del cobre y el estaño, que cuando tú los mezclabas los dos, daba el bronce, que era una aleación, un metal muy bueno, resistente para hacer armas, y que fue, digamos, que el principal avance tecnológico de la edad de piedra a la edad de bronce, propiamente dicho, y que fue pues una ventaja militar muy grande, pero que digamos que en lugares más al norte del creciente fértil, de la media luna fértil, estamos hablando en las costas del Mar Negro y estamos hablando del sur de Europa, se descubrió un nuevo metal, el hierro, que era más complicado de obtener, que era más caro de obtener, que su forjado era mucho más complejo porque requería temperaturas mucho más altas. Para hacer armas ya sabemos que uno tiene que hacer forjar el metal, calentarlo a una temperatura muy, muy, muy alta, tan alta que después se le puede dar forma al metal. Y el hierro es un metal muy, muy duro que se demora muchísimo en calentar y que es muy complicado forjar, darle forma. Pero que una vez, digamos, que se termina de tratar, después que se le hace un tratamiento térmico y después de que se elabora muy bien, pues la, el arma o el utensilio de hierro, pues es un arma muy dura, es un arma muy resistente y es un arma muy, muy buena que tiene muchísima mejor, digamos, mejores prestaciones, si lo podemos llamar así, que el bronce. En esta ciudad de Tel Azor, en esta batalla, ya los israelitas se enfrentan por primera vez al hierro. Los israelitas iban armados con armas de bronce. Los de Tel Azor ya venían con armas de hierro. Y lo más probable es que al ser Tel Azor una de las ciudades más importantes de todo Canaán y al tener, digamos, varios tentáculos comerciales con varias otras ciudades y otros reinos en todo lo que era, pues, el creciente fértil, hayan logrado o hayan adquirido estas mejoras de armamento traídas bien sea por los hititas, que ya vimos que venían de la parte de Anatolia, del Asia Menor, del sur de Turquía, que fueron casi que los primeros que tuvieron contacto con las armas de hierro, o bien pues en sus tratos comerciales con los babilonios, pues también habían logrado tener estas mejoras. Gracias a estas mejoras le dan batalla, le plantan batalla al pueblo israelita, pero que de todas maneras, a pesar de sufrir bastantes complicaciones, logran derrotar al rey Javín de Tel Azor, a la coalición que él había armado, y logran saquear, destrozar la ciudad, le prenden fuego también, la conquistan totalmente, la arrasan totalmente, y también logran matar a Javín, el rey de la ciudad. Exterminan, como era de costumbre, a todos los habitantes, a hombres, mujeres y niños, absolutamente todos, no podía quedar absolutamente nada. Digamos que en esta parte, en esta ciudad, ya Dios no les permite tomar el ganado como botín, entonces todo ser vivo que esté en la ciudad es exterminado totalmente. Los tesoros igualmente pues son tomados y son dirigidos pues para el templo, el Tanakh nos dice que los tesoros son para Shem, digamos que ya entendimos por qué nos dice esta expresión. Igualmente, terminan de conquistar las ciudades de los reyes que hacían parte de la coalición de Javín, perdón, el rey de Tel Azor, las ciudades de Madón, la ciudad de Simrón, la ciudad de Aksab y la ciudad de Debir también, y la ciudad de Anaf, también son ciudades que terminan de conquistar y de matar a todos sus
ocupantes. El Tanaj al final nos nombra 31 reyes que fueron conquistados al occidente del Jordán y dos que fueron conquistados pues o destruidos o derrotados por Moisés al oriente, en la orilla oriental, pues mientras estuvo en su camino a la tierra prometida durante el Éxodo, pero en el Tanaj pues nos nombra los 31 reyes que fueron derrotados por la tierra, por el ejército de Israel. Pueden verificar en el libro de Josué, pues eran muchos, digamos que preferí no ponerlos acá. Igual el Tanaj no nos, en ese momento, en este resumen que nos hace de los 31 reyes que fueron derrotados, no nos habla del nombre de los reyes, sino nos habla o no los menciona por el nombre de la ciudad a la cual reinaban. Entonces, eso está en el capítulo 12 más o menos del libro de Josué. Entonces nos cuenta que fue uno el rey de Jericó y otro el rey de Jai y otro el rey de Jerusalén y otro el rey de Eglón y etcétera, etcétera. Digamos que no da el nombre propiamente dicho del rey, pero sí nos cuenta o nos hace un resumen de las 31 principales ciudades y los principales reinos, digámoslo de esta manera, ciudades-estado, que fueron conquistadas o que fueron tomadas por los israelitas. Ahora bien, la conquista fue bastante sangrienta, fue un poco, digámoslo, en términos actuales con tintes genocidas, fue una campaña de exterminio. A la luz de hoy, digamos que nos puede parecer incluso dentro del mismo judaísmo, nos puede parecer quizás desproporcionado el tema. Eh, que los israelitas entraran a una ciudad, la quemaran, destruyeran absolutamente todo y no dejaran, mejor dicho, ni siquiera a los niños o las mujeres vivos. Es más, que ni siquiera los tomaran como esclavos, sino que exterminaran absolutamente a todos. Nos puede parecer un poquito, en términos coloquiales, pasado que hayan hecho eso, que hayan hecho una situación como esas. Pero todo tiene su explicación, todo tiene su fundamento, todo tiene digamos, su explicación, sí, realmente. Hashem había ordenado que la conquista o la toma de la tierra de Israel la tierra que le había prometido a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, tenía que ser, digamos, limpiada de alguna u otra manera de la idolatría que allí abundaba y de los cultos paganos que allí se llevaban a cabo. Y cuál era esa, digamos, esa idolatría, esos cultos paganos que, digamos, tanto molestaban a Hashem a tal punto de ordenar al pueblo de Israel que tenían que exterminar absolutamente todo ser vivo de estas ciudades, pues como lo vimos hace 8 días en la clase de los fenicios, cada ciudad-estado dentro de la tierra de Canaán tenía su propio Dios, tenía sus propias deidades, pero todas eran, digamos, muy parecidas entre sí y todas tenían, digamos, un Dios superior, algunos lo llamaban de otro nombre, pero que en la práctica los historiadores han llegado a esa conclusión que en la práctica todas hacían referencia a un mismo dios y este era el dios Baal, que ya lo hemos nombrado anteriormente, ya Natural nos ha mencionado algunas cositas de él y que a futuro ya cuando el reino de Israel va a estar establecido, pues nos va a tener o nos va a dar al pueblo judío bastantes dolores de cabeza. ¿Quién era este dios Baal? Este dios Baal era el principal dios de los fenicios y de las demás ciudades-estado cananeas y uno de los principales cultos o uno de los principales, digamos, rituales que se le realizaban a este dios Baal era el sacrificio de niños. Y era esto tan, digamos, era este asunto era tan grave que la misma Torah, digamos, lo hemos visto que nos prohíbe los sacrificios de humanos y menos de un niño. Era tan grave esa situación que la idolatría y el culto pagano de estos pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, pues ya era un nivel, digamos, muy, muy alto, diferente pues al de otras naciones, como lo eran los egipcios, como eran eh, las el reino de Amón, por decirlo así, los amalequitas. Este tema de Baal y este tema del sacrificio de niños era algo tan grave que disgustaba tanto a Dios que la orden fue erradicar totalmente a los habitantes de la tierra de Canaán. Y era una tradición que estaba digamos, tan inmiscuida en la vida propia de todos los cananeos que Dios se dio cuenta que era prácticamente imposible que estas tradiciones y estas horribles tradiciones, pues, y digamos, esos comportamientos de los cananeos lograran ser, digamos, suprimidos o que los mismos cananeos lograran adaptarse o lograran asimilarse de alguna u otra manera, por así decirlo, no solo a la cultura y a las tradiciones israelitas, a la ley de la Torah, sino a cualquier otra. Era tan parte de su vida el tema del culto a Baal que era imposible que lograran conocer otra cosa
Entonces Dios definitivamente decidió que para qué, para limpiar la tierra prometida, para limpiar la tierra santa de toda esta idolatría, pues los israelitas tenían que exterminar a todos sobre la faz de esta tierra, sobre la faz de la tierra de Canaán, tenían que ser exterminados absolutamente todos, no podía quedar una sola persona viva. Por más niño, bebé que sea, por más mujer o anciano que sea, todos tenían que ser exterminados, todos tenían que pasar por la espada, y así hizo Josué con el ejército israelita, todas las ciudades las saqueó, las quemó, asesinó absolutamente a todos y no dejó a nadie vivo. Esta es la explicación del por qué la campaña se ve a la luz de hoy en día y a la luz de cualquier otra persona que digamos que no entienda muy bien estos temas, se ve, digamos, un poco exagerada, si se puede usar esta palabra, pero que realmente tenía su explicación y tenía su justificación. Una vez cae la ciudad de Tel Assar y las demás ciudades de la coalición que se armaron con Javín para pelear contra Israel, pues con algunas ciudades más pequeñitas y menos importantes en el norte, se da por concluida toda la toma de la tierra de Canaán, toda la toma de la tierra de Israel. Y de esa manera se cumple el primer, digamos, mandato o el primer ordenamiento que Hashem le había hecho al pueblo de Israel y que era tomar la tierra y limpiarla de todos los pueblos cananeos. Y ahora que ya estaba conquistada y ya que está libre de la idolatría, pues era momento de pasar al segundo mandato, digamos, al segundo ordenamiento, al segundo paso del establecimiento del pueblo judío en la tierra prometida, que era el reparto de la tierra, que era ya distribuir, digamos, a cada una de las tribus en la tierra que le correspondía. Entonces, hasta aquí, hasta Tel Azor, ya vemos que han pasado 7 años, son los primeros 7 años que vimos al principio de conquista, y ahora vendrían los próximos o los siguientes 7 años de establecimiento de cada una de las tribus en el lugar que le correspondía. Ya Josué estaba envejecido, ya está enfermo, ya está débil en el momento en que empieza el reparto de la tierra. Ok. Ya en el momento que empieza el reparto de la tierra y pues así empieza pues a repartirse la tierra. ¿Cómo es este reparto o cómo se hace este reparto? Muchos difieren, digamos que tienen dos teorías, una que se hizo al azar, el reparto de tierras, otros más bien sostienen que dependiendo, digamos, de cada, si lo podemos llamar así, de cada habilidad, de cada... Eh, supongamos, de cada trabajo, digámoslo en especial, que cumplía cada tribu, pues respecto a, puede ser al estudio, a la ganadería, al comercio, pues se les dio las tierras de esa forma. Acá vemos en el mapa cómo fue distribuida la tierra de las 12 tribus. Vemos que primero, en primer lugar, en el momento de hacer la distribución, se les entregó a cada tribu su tierra. Después de habérseles entregado a cada tribu su tierra, se hizo la entrega de las ciudades de refugio y de las ciudades de los Levín, de las ciudades levíticas, de las ciudades de los levitas, que eran estas ciudades de refugio, que eran esas ciudades de los Levín. Como los Levín no tenían los sacerdotes, digamos, la tribu sacerdotal no tenía o no recibió porción de la tierra propiamente dicha, pues cada tribu, digamos, que dio o sacó un pedacito de su tierra y se la entregó a los Levín en forma de ciudades. Los Leví no tenían como tal una tierra pues propiamente para ellos, sino que entre las 12 tribus, bueno, entre las 11 tribus que quedaron, sacaron cada uno un pedacito y así se fundaron las 48 ciudades de los Leví. Y de estas 48 ciudades sacaron o salieron las llamadas ciudades de refugio, que eran 6: Golán, Ramot, Bezer, Hebrón, Sechem y Kadesh. Quedan esas ciudades de refugio, que eso es una parte ya un poquito religiosa, pero está bien contarlo. Eso está escrito en la Torá, está en el libro de Bamidbar y en el libro de Devarim, de Deuteronomio. Las ciudades de refugio eran unas ciudades a las que un asesino, un homicida, digamos de esa manera, podía dirigirse a, como su nombre lo indica, pues a buscar refugio. Pero ¿quiénes iban acá? No cualquier asesino, sino el asesino, la Torá nos explica muy bien, que de alguna u otra manera causó la muerte a otro israelita, pero, pero no de una forma o no con la intención, como se dice en el argot jurídico, no con dolo, no con la intención pues de querer asesinarlo, sino que fue producto o fue víctima de pronto de un accidente. Creo que la Torá nos cuenta, si mi memoria no me falla, que por ejemplo que cuando una persona está
cortando un árbol y que de pronto la cabeza, la hoja de la hacha se le suelta y le causa la muerte a otra persona, por ejemplo, ese es un homicida que no tiene, digamos, la culpa, no tiene la intención de matar a su prójimo, entonces se puede dirigir a estas ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue sin culpa la muerte que le causó a su prójimo, de pronto la familia de ese fallecido, por el dolor que esto le causa y por toda esa situación, pues, que conlleva, pues, saber o darse cuenta de que un familiar fue asesinado, va a querer buscar y reclamar venganza. Y la Torah misma nos dice que el asesinato se paga con la muerte también. Entonces van a querer buscar venganza y van a querer asesinar a la persona o coger o tomar la vida de la persona que asesinó a su familiar. Y si esta persona era inocente, pues imagínate, ya vamos a estar en un asunto muy, muy grave, y es que un israelita va a tomar la vida de otro sin una justificación alguna, solamente cegado por la ira, por el dolor que le causó la pérdida de un familiar. Entonces estos homicidas que no tenían culpa se dirigían a las ciudades de refugio, allí se refugiaban mientras, digamos, que de alguna otra manera se adelantaba un juicio, y si eran declarados efectivamente inocentes, inocentes en el sentido de que no tuvieron la intención o no asesinaron a otra persona con la intención, con las ganas de hacerlo, pues se podría quedar en esta ciudad de refugio viviendo allí. Esas 6 ciudades de refugio y esas 48 ciudades, bueno, las 6 ciudades venían dentro de las 48 ciudades levíticas, ciudades de los Levín, fueron entregadas después de hacer el reparto de todas las tierras. Y por último, Josué les dio la autorización a la tribu de Menashe, a la tribu de Menases, y a la tribu de Rubén y la tribu de Gad, que se dirigieran a la parte oriental del río Jordán, lo que llaman Transjordania, lo que hoy es actualmente el estado de Jordania, y que se establecieran en ese lugar. Ya lo vimos hace 8 días, porque esas personas, digamos, prefirieron o quisieron, esas tribus quisieron estar en ese territorio porque eran muy buenas para la ganadería. Después de haber hecho toda esta división de la tierra de Israel, después de haber ubicado a cada tribu en el lugar que le correspondía, Josué y Joshua reúne al pueblo de Israel en la tierra de Shechem, en la tierra de Siquem, digamos que la transliteración común, o digamos que se conoce normalmente, la tierra de Siquem, la tierra de Shechem. Allí les cuenta o les recuerda la historia del patriarca Abraham, cómo vivía en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur de los caldeos con su padre Terah, como Terah era una persona idólatra que incluso se dedicaba a la venta de ídolos, como Abraham sale de la tierra, pues, de la idolatría, sale de la tierra de su padre, se dirige a la tierra de Canaán, hace toda la travesía que ya en algún momento estudiamos con la vida de Abraham, y cómo, digamos que, digámoslo de alguna u otra manera, descubre o Hashem se le presenta como un único Dios, como una única deidad, si se puede llamar así, y les cuenta cómo Terah, su padre, vivía más allá del río Éufrates, en la otra costa del río Éufrates, y vivía de alguna otra manera, sí, como lo dijimos anteriormente, digámoslo de alguna otra manera, bajo la idolatría. Y en ese momento Josué le da a escoger al pueblo. Les dice, pueden ser ustedes, seguir el Dios del padre de Abraham, que se encuentra más allá de la costa del Éufrates, y seguir ídolos, e inclusive seguir a los dioses de la tierra que acaban de conquistar, pueden retomarse a los dioses de sus antepasados, haciendo referencia a Terah, o pueden seguir a Shem, al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que tantos milagros ha hecho por ustedes, que los sacó de la tierra de Egipto, que partió el Mar Rojo para que pasaran, que secó el Jordán para que ustedes pudieran atravesar la tierra de Canaán, que los ayudó en la conquista de todas las tierras, que ustedes mismos acaban de vivir, que ustedes mismos lucharon, que no los desamparó ni los abandonó en toda la travesía del desierto. Entonces, digamos que es de alguna otra manera, es su elección. Yo les dejo que ustedes elijan, yo no les voy a obligar a que hagan una cosa u otra. Hay de saber que si escogen, digamos, irse por el camino
pues de la idolatría, pues van a tener sus consecuencias. A Dios no le va a gustar, a Hashem no le va a gustar mucho y van a tener sus consecuencias, pero de todas maneras ustedes son libres, digamos que no los obligó de alguna u otra manera a mantenerse, digámoslo, de esta manera en el camino de la fe, si podemos decirlo de esa forma, sino que les permitió, les dejó escoger qué camino querían tomar y efectivamente los israelitas eligieron el camino de Hashem, el camino del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y en ese momento Joshua deja constancia, digamos, de esta renovación otra vez del pacto en forma de una piedra conmemorativa cerca de un árbol de roble aquí en la ciudad de Siquem, la ciudad de Shechem. Eh, para que quedase como para la posteridad, que efectivamente el pueblo después de la conquista y después de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que pasaron y de todas las situaciones que convivieron, tanto en el desierto, en el éxodo, como en la conquista de la tierra de Canaán, pues digamos que renuevan o reafirman su fe, su creencia en un único Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, y después de hacer, digamos, de plasmar este recompromiso, entre comillas, ya lo dijimos, en una piedra cerca de un árbol de roble, pues ya las tribus se dirigen a todas las tierras que cada uno le pertenecen y empiezan a hacer de ya su propio, todo lo que cada uno tenía que, todo lo que cada una tenía ya que realizar respecto a lo que le tocara a cada tribu. Pues había unos ganaderos, había otros que se dedicaban al estudio, otros al comercio, los levín pues ya el tema religioso, entonces ya cada uno se dirigió a su tierra y empezaron pues ya la organización como tal tribal del futuro reino de Israel. En ese momento ya lo vemos un momentico, no era como tal un reino. Un momentico que tengo una pregunta por acá. Ok, la señora Diana Riascos pregunta. Siempre nos hablan de la tierra prometida de Canaán, tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Esta tierra prometida es Israel, ¿verdad? A partir del capítulo cambia su nombre. Ok. En la tierra prometida, ok. Dios le promete esa tierra a Abraham, le dice que la tierra de Canaán va a ser la tierra prometida, en la que ellos van a habitar, en la que su simiente va a ser pues tan grande o sea, tan numerosa como la arena en la playa y como las estrellas en el cielo. Pero digamos que no se habla como tal de una tierra de Israel. Hablamos con tierra de Israel para, digamos, que tratar de alguna u otra manera ubicarnos geográficamente, para no estar usando el término de Canaán, no, hablamos como de la tierra de Israel, pero en principio cuando llegan a la tierra de Canaán, guiados por Josué, no se llama la tierra de Israel. Y cuando Josué asienta a las 12 tribus y todas las 12 tribus toman su lugar en la tierra, tampoco se llama Israel. De hecho, no existe un reino de Israel en ese momento. Existe un pueblo judío, un pueblo israelita, que era como se les conoce, como el Tanaj los llama, un pueblo israelita. Israelita, pues, porque son la simiente de Israel. Israel ya vimos que fue Jacob, que fue cambiado el nombre después de haber luchado con un ángel, pero como tal no se le reconoce como, como Israel propiamente dicho. De hecho, la mayoría de veces es las 12 tribus de Israel. ¿Desde qué momento se reconoce o desde qué momento se empieza a hablar de una tierra de Israel? Desde el momento del reino de Israel. Ahí es que cuando hablamos del reino de Israel, cuando hablamos que existe un reino de Israel, inmediatamente, perdón, empezamos a hablar de una tierra de Israel, de un Israel no como pueblo, sino como ente geográfico. Es como decir que no sé, que empezamos a hablar de un territorio de Roma, por ejemplo, hasta el momento en que Roma como república, bueno, como reino al principio, ya más adelante hablaremos de Roma también, es solamente un ejemplo, hasta que Roma se establece como un reino, como una república, como un imperio, hasta ese momento es que empezamos a hablar de una tierra como tal de Roma. Antes no podríamos hablar de una tierra de Roma porque pues no existía como tal Roma, no podíamos hablar, en ese momento no podíamos hablar de una Roma, estamos en el año 1200 más o menos, no podemos hablar de una Roma porque no existe como tal. Hay una península itálica y hay un territorio que está habitado por tribus nómadas o por tribus pequeñitas en lo que a futuro va a ser Roma, pero no podemos hablar de Roma porque no existe. Igual pasa con el reino de Israel. Siempre se le conoció como la tierra de Canaán, como los cananeos. Ya vimos hace 8 días que este nombre cananeos venía del idioma filisteo que significa comerciantes, por eso se llamaban cananeos, por eso se llama
esa tierra se llamaba Canaán, pero realmente la tierra, o sea, ese territorio puede empezar a llamarse Israel como tal desde el momento en que se funda el reino de Israel. Ya el tema del reino de Israel lo veremos tal vez en la siguiente, no, yo creo que en 2 clases, porque en la siguiente clase vamos a hablar todo el tema de los jueces, pero como tal, para responder la pregunta, digamos que cambia su nombre, no es que se cambie automáticamente, sino que las situaciones van generando que tome este nombre cuando se crea el reino de Israel. Ahí se empieza a hablar de Israel no solamente como tribu, como grupo étnico, sino también como una entidad geográfica. Un nombre que no va a durar mucho porque con la separación de los 2 reinos y con el exilio de las 10 tribus del norte, pues va a pasar a ser conocido más que todo como el reino de Judá o como la provincia de Judá. Ese es como el momento en que se va a cambiar, cuando se funde o cuando se cree el reino de Israel. Ok, después de haber reafirmado el pacto, ya después de este paréntesis, gracias por la pregunta, después de haber reafirmado el pacto y después de que todas las tribus se dispersaron por toda la tierra y se asentaron en cada tierra pues que le correspondía, ya nos cuenta, ya estamos hablando de los últimos capítulos, del capítulo 24 más o menos, si no estoy mal, del libro de Josué. Nos cuenta entonces que Josué fallece a los 110 años. Ya después de haber sido conquistada toda la tierra de Israel y después de haberse distribuido la tierra de cada una de las tribus, Josué muere a los 110 años en el lugar de Timat Sera. Eso actualmente es cerca del poblado de Nablus. Actualmente eso hace parte del mal llamado Estado palestino, de los territorios que controla la Autoridad Nacional Palestina. Allí está la tumba de Josué. Igualmente, los huesos de Joseph, recordemos que Joseph muere en Egipto y antes de morir le pide a sus descendientes, pues al pueblo israelita, al pueblo hebreo, que cuando salgan de la esclavitud de Egipto se lleven sus huesos con ellos y sea enterrado en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces, después de la muerte de Josué, los huesos de Joseph son enterrados en la Tierra Santa, en la Tierra de Canaán. Actualmente también se encuentran depositados en Shechem, que actualmente también, lastimosamente, se encuentra, acá lo vemos en la parte de arriba, se encuentra cerca de la ciudad de Nablus, en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina, y que constantemente es vandalizada esta tumba por las hordas palestinas que en un intento de continuar y de seguir, digamos que borrando la memoria histórica o la conexión histórica del pueblo judío con la tierra de Israel, con la tierra de Canaán, pues muchas veces les gusta vandalizar, destruir esta tumba de José. Y por último también Eleazar muere, ya estamos en los últimos capítulos del libro de Josué, se nos cuenta que Eleazar, hijo de Aarón, el que les sucedió como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, también muere y es enterrado en la tierra de Pinjas, nos dice así la, el Tanaj, en la montaña de Efraín. Actualmente eso es el poblado de Araguá, se llama, es igual cerca a la ciudad de Nablus, todo esto al norte de la mal llamada Cisjordania, que también se encuentra en posesión de la Autoridad Nacional Palestina. Así termina el libro de Josué, así termina la conquista de la tierra de Israel por parte de las israelitas, toda la distribución de la tierra. Ahora Israel deja de ser un grupo nómada, ya pasa de ser un grupo nómada como lo fue en el desierto y se convierte en un pueblo tribal, un pueblo de tribus, en la que cada tribu se ocupa de su territorio exclusivamente y cada tribu está dedicada pues a lo suyo. No se, digamos que no se inmiscuye en los temas de las demás tribus, cada tribu tiene su función, entonces hay unos que se dedican más a la educación, como ya lo hablamos anteriormente, hay otros al comercio, y hay otros que se dedican más a la agricultura. Bueno, si bien es cierto que digamos que todo el tema tribal israelita se funda o se basa
en la agricultura y en la ganadería, pues hay unos que están, digamos, más especializados en esos temas, como lo vimos anteriormente, media tribu de Menashe, de Menaces, una de Gad y una de Rubén, que se quedaron al otro lado del Jordán porque era mejor la tierra para la ganadería. Hay otros que se dedican más a la agricultura, hay otros que se dedican exclusivamente al tema religioso, al tema ritual, y no tienen un gobierno central. Algo muy importante de esta forma de, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo Estado, de esta organización tribal, de esta organización, no sé si política. Es un fenómeno extraño y raro el tema de las tribus de Israel. Y una de esas características es que no tienen un gobierno central. No hay un rey, no hay un emperador, no hay nadie, digamos, que sea el que manda sobre todas las tribus. No, están unidos más que todo es por un mismo Dios, por una misma cultura, por una misma religión, pero no tienen, digamos, que un organismo central que los gobierne. Están cada uno, como dijimos anteriormente, cada uno en lo suyo, cada uno en su tema, pero no tienen una unión como Estado, una unión como reino, una unión como imperio que los defina. Son una especie de ciudades-estado, cada tribu, si podemos llamarlo así. Solamente en momentos de extremo peligro, de gran apremio, surgirían a futuro los llamados jueces, el juez, el shofet, los shoftim, que también es un libro, ya lo veremos en la próxima clase, que eran por lo general personas con una capacidad militar muy buena, eran muy buenos estrategas, que lograban reunir los ejércitos de las 12 tribus bajo, digámoslo coloquialmente, bajo una misma bandera, bajo una sola bandera, en caso, y casi que exclusivamente, cuando habían peligros externos al pueblo de Israel. Digamos que cuando habían problemas internos, digamos que entre tribus, digamos que se trataba de resolver ese asunto entre ellos mismos, pero cuando llegaba un peligro muy, muy grande, un peligro que ponía en riesgo, digamos, toda la, la, digamos, el desarrollo y el mantenimiento como tal de las 12 tribus, surgía ese juez, ese shofet, que iba a comandar un ejército unido entre todas las tribus y que iba a lograr salvar del peligro al pueblo de Israel. Es algo muy común que, perdón, era algo muy común, ya lo veremos más detalladamente en la próxima clase que hablaremos sobre ese periodo de los jueces, que el pueblo estuviese gozando de una digamos, de una tranquilidad, de una paz y de una estabilidad perfecta, pero que en ese momento, gracias a esa paz, a esa estabilidad que están viviendo, empiezan a alejarse de Dios. Entonces Dios, Hashem, digamos que a raíz de ese apartamiento del pueblo de su ley, les manda un castigo en forma de peligros externos. Entonces el pueblo de Israel es, digamos que subyugado, digamos que humillado, y en ese momento cuando están por el piso es que claman a Dios, y cuando claman a Dios es que Dios se acuerda del pueblo y les envía un juez, como una especie de comandante, como una especie de general, que los rescata de la situación peligrosa en la que están, que logran superar juntos esa situación negativa y que logran volver a llegar a un nivel de paz, a un nivel de estabilidad que a futuro iba a volver a generar, digamos, ese círculo de volver a caer, de volver a lamentarse y de volver a pedir, digamos, esa intervención divina o ese apoyo de Dios en forma de juez para que los sacara de esos peligros o de esos problemas que estaban sufriendo. Así es como termina el libro de los jueces, de Josué, perdón. Inicia con el libro de los jueces. El libro de los jueces inicia contándonos de una generación siguiente a la de Josué que, como lo vimos ahorita, pues hablando del círculo, eh, que no, digamos que no conoce a Dios de alguna u otra forma, podemos decirlo entre comillas, que se aleja de ese pacto que habían firmado con Moisés, con Moshe, que incluso se habían reafirmado con Josué, y empiezan todo el tema de los problemas de las vicisitudes, de los peligros externos que el mismo pueblo de Israel genera, pues con sus actitudes y con esa forma de alejarse del pacto, de alejarse de la ley de Dios. Esta es la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas. Esos son los eventos más importantes, los eventos más relevantes que tenemos que saber, que tenemos que conocer sobre cómo fue el establecimiento del pueblo judío en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán.
Hay muchísimo más cosas. El libro de Josué es muy extenso, pero esos son los puntos principales, los puntos más importantes de todo el libro. Es una especie de un pequeño resumen para que todos tengamos conocimiento y todos tengamos una idea de cómo fue esa llegada. En lo personal, hace algunos meses yo no desconocía totalmente esa historia. Me tocó ponerme muy juiciosito a estudiar el libro de Josué porque realmente el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán no lo tenía muy claro, no sabía muy bien cómo era, entonces es una historia muy interesante, es una historia muy bonita, espero les haya gustado, espero hayan entendido todo a la perfección, si tienen preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ok, la señora Marta Melo, ya miramos, un segundo. ¿Por qué atacaban los judíos en esa época si no los estaban haciendo nada malo o solo era para ocupar territorio? Sí, señora Marta, yo creo que eso me centró un poquito más adelante cuando dije eso. Eh, bueno, el pueblo judío fue el invasor, entre comillas, en ese momento de las tierras de los cananeos, hay que decirlo así. La mayoría del pueblo judío, pues lo vimos en la explicación pasada, los hombres de guerra que hacían parte del ejército israelita fueron los que nacieron durante el éxodo de los 40 años en el desierto. Entonces, no eran nativos de esa tierra, eran invasores, hay que llamarlo así como es, por el nombre que es, eran invasores de esa tierra, no eran nativos de allí. Pero fue un mandato que les dio Dios. Dios le entregó la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Abraham le dice que esa tierra va a ser de él y de sus descendientes, como lo dijimos, tan numerosos como la, como la arena de la playa y como las estrellas del cielo. Y digamos que basados en esta promesa, los judíos toman posesión de la tierra de Canaán porque es su heredad. Los judíos eran los que atacaban. Algunas veces fueron atacados, pero no porque, digamos, en este momento de la conquista, no porque, ay, no, los demás son los malos y van a atacar al pueblo de Israel. No tanto así, sino que era una especie de ataque preventivo. De alguna u otra manera, los demás reinos cananeos sabían que iban a ser atacados por los israelitas, entonces hacía una especie de ataque preventivo, un ataque preventivo en un argot ya más militar. Un ataque preventivo es cuando tú sabes que tu enemigo va a hacer la guerra contra ti y entonces en vez de esperar a que el ataque, tú lo atacas de primera, pues para evitar eh, un ataque, digamos, que me sea menos beneficioso para mí. Entonces, efectivamente eran los israelitas los que atacaban, muchas veces fueron atacados ellos, pero a manera de ataque preventivo. Los israelitas tenían la orden de exterminar a todos y ocupar ese territorio para el pueblo judío en ese momento de la historia de Josué. Más adelante ya veremos que ya establecían las 12 tribus, van a haber ataques de reinos externos, vamos a hablar de los filisteos, vamos a hablar también pues de los moabitas. Ya hay varias cositas que en ese momento sí ya va a ser más diferente porque ya el pueblo, digamos, de Israel está establecido directamente en la tierra, pero ese es otro tema que ya veremos dentro de 8 días. Por el momento eran los israelitas los invasores y los demás pueblos los atacaban a manera de ataque preventivo, pues para tratar de frenar esa expansión que estaban llevando a cabo. Ok, ¿cómo siendo desierto fluye leche y miel? Es un tema o es una malinterpretación que se le da. Mucha gente habla de leche y miel y de una vez piensan en vacas y ovejas, en vacas y abejas, pero realmente el tema de la leche y miel habla es de leche de, de cabras, no de ganado bovino, sino de ganado ovino y miel de dátiles. ¿Por qué? Porque, pues como lo vimos, todo el Valle del Jordán es una tierra muy fértil para el pastoreo del ganado y también en esa tierra es muy frecuente la palma datilera, que es una palma que da un fruto muy dulce y que de hecho es la miel que comemos en Rosh Hashanah. No es miel de abejas, es miel de dátil. Entonces a esto es lo que hace referencia el tema de leche y miel. Sí es un desierto, pero no toda la tierra de Canaán es un desierto. Toda la costa del Jordán es una tierra muy fértil, casi tan fértil como el delta del Nilo. Y la parte norte del mar de Galilea también es una tierra muy fértil. La parte del desierto es más hacia el centro-sur, todo lo que es el Negev, todo lo que es la costa mediterránea también en ese momento obviamente, era un desierto seco, incluso hasta hace
menos de 100, 150 años era un desierto, perdón la expresión, era un peladero horrible. O sea, fue hasta el momento del establecimiento del Estado de Israel que digamos que la tierra en el 47, 48, que es que la tierra ya se vuelve, pues, con los avances tecnológicos, se vuelve más fértil y ya se construyen las grandes ciudades, pero a lo largo de toda la historia siempre ha sido desierto, con pequeños puntos fértiles siempre ha sido un desierto. Pregunta Andrés, que si tengo algún mapa satelital en donde estén situadas cada uno de estos reinos. De los reinos, Andrés, ¿cuáles? ¿El de Israel Sí, como tal o los otros reinos? de estas guerras, sí, los otros reinos, exacto. Ah, Como... de los otros reinos. Sí, déjame busco, creo que en la diapositiva. Ah, no, no está en la diapositiva, pero entonces déjenme un segundito. Ya les busco que es un mapita muy... Bueno, realmente como tal reino no son, eran ciudades-estado. Eh, cada nombre, el nombre de cada ciudad es el que le da al posible reino, si lo podemos llamar de esa manera. Eh, como lo dijimos anteriormente, no había una, eh, una, una intención de estas ciudades de seguir creciendo, sino que más bien eran ciudades que no, o que por su cuenta estaban bien. Igual muchas veces, y lo vimos en las clases pasadas, voy a compartir esta pantalla acá un segundito, lo vimos en las clases pasadas, esta tierra no es que haya sido totalmente independiente, sino que siempre estuvo bajo, digamos, el yugo de algún imperio de turno. Acá vemos la parte de Canaán, vemos, no se ve muy bien acá, la ciudad de Laquis, que fue una de las que hizo alianza con el rey de Jerusalén para luchar contra el pueblo israelita. Acá también la ciudad de Deber, la ciudad de Hebrón, ellos fueron los 5 reyes, Deber, Hebrón, Laquis, Jerusalén, y se me pasa una que no la veo acá, que fueron los 5 que hicieron la guerra contra el pueblo de Israel por el tema de la ciudad de Gabaón. Vemos que la conquista fue acá por Jericó, fue como en la mitad de Canaán, no es como muchos piensan que se entró por el sur, por el desierto del Negev, sino que se entró al norte del, del Mar Muerto, que es como la parte central de la tierra de Canaán. Acá está Jericó, que es desde donde se inició la conquista. Entonces vemos que la conquista fue centro y hacia el sur, y acá vemos la ciudad de Beersheba, la ciudad de Arad, la ciudad de Hebrón, de Deber, de Laquis, y al norte la ciudad de Megiddo, que también nos la nombra en el Tanaj, pero que es, digamos, en el libro de los jueces no reviste gran importancia. Más adelante en el libro de Josué, perdón, más adelante en el libro de los jueces, Megiddo sí va a tener más relevancia y ya vamos a hablar de ellas. Y al norte, acá al norte del mar de la Galilea, la ciudad de Azor, Hotel Azor, que es la última o gran ciudad que se conquista. Bueno, de una vez aprovecho el mapa para indicarle a la persona que me preguntó, creo que fue la señora Aurel, del tema del desierto, de la leche y miel, todo esto que tiene que ver con el río Jordán y el mar de Galilea, toda esta es la parte fértil de la tierra. Los desiertos están como por acá, en todo lo que es el Negev, todo lo que es la parte de donde queda Jerusalén y un poquito en la costa, digamos, entre comillas, la costa filistea. Es la parte que es como desértica, pero más hacia el norte y más hacia el occidente, en las riberas del río Jordán, es una tierra muy fértil. Ok, vamos a mirar por acá. Y vamos en Andrés, ok. Uri, con respecto a las actuales fronteras del Estado de Israel, ¿qué tanto falta por reconquistar? Uf, es un tema complejo. Algunos dicen que incluso el Gran Israel tiene que ir desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea, prácticamente tenemos que conquistar Egipto, Siria, Irak, muchísimo. Pero con respecto al establecimiento de esta distribución de las 12 tribus de Israel en la tierra de Canaán, hay partes al norte que estaban destinadas a la tribu de Asher, que hoy en día son la parte sur y la parte mediterránea del Líbano. Partes de la tierra de Neftalí son actualmente ciudades del sur de Siria, todo lo que es la provincia de Cuneitra. Y bueno, el tema de siempre, ¿no? Gaza y la Cisjordania. Bueno, Gaza no tanto porque Gaza
siempre estuvo, digamos que bajo un control de los filisteos. Entonces, digamos que Gaza, la franja de Gaza no es propiamente dicha parte de la tierra de la Israel bíblica, pero siempre, digamos que siempre hubo ya lo veremos en el libro de los jueces, siempre hubo un rifirrafe entre filisteos e israelitas por esas tierras también, entonces digamos que de alguna u otra manera hace parte de lo que hace falta y lo más importante, lo que se conoce como Cisjordania, que es prácticamente donde se fundó el tema de las 12 tribus como ente geográfico, es en la Cisjordania. Todo lo que es la Cisjordania es parte importantísima de la historia de Israel. Aquí quedan ciudades como Betlehem, como la ciudad de Belén, que es donde están enterrados, donde está enterrada Rachel, por ejemplo. Está la ciudad de Hebrón, que es donde está la cueva de los patriarcas. La misma Jerusalén, que hoy tanto pelean hoy los palestinos como propia. Todo, digamos, cuando ya lo veamos más adelante en los dos reinos, es parte de Cisjordania donde va a estar el reino de Judá, que es, digamos, el pico de autonomía y el pico de estabilidad que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, actualmente, digamos que lo que falta por reconquistar, sur del Líbano, sur de Siria, parte de Jordania, para las tribus que se quedan al otro lado del Jordán, la mitad de Menashe, Gad y Rubén, y al sur un poquito de lo que es Egipto. No alcanza a coger Egipto un poquito. Solamente, incluso hoy en día hay más territorio hacia el sur, en el desierto del Negev, de lo que había en esa época. Pero en general eso, sur del Líbano, sur de Siria, una parte de Jordania y lo más importante, toda la Cisjordania o Judea y Samaria, como es realmente, como debe ser realmente nombrada. Vamos por acá, el Ixac Lambaño. Bien, a ver, una pregunta. ¿Por qué era que tenían que matar a mujeres, niños, ancianos y padres? Ok, Ixac. Te voy a contar por qué tenían que matarlos. Porque el pueblo judío es un pueblo que tiene un solo Dios. Y ese Dios es Hashem. Y él, en toda la Torah nos dio 613 mandamientos, 613 mitzvot, pero una de esas mitzvot era una de esas de tantas de mitzvot era que digamos que se exigían, de alguna u otra manera, pedían unos sacrificios de animales, porque tú matas al animalito y digamos que lo quemas, las partes que se ofrecen a Dios se queman y eso genera un olor muy rico, como un olor a carne cocinada, carne asada, eso huele muy rico. Y entonces era un olor que a Hashem le agradaba mucho. Entonces él pedía esos sacrificios, hay unos sacrificios que se hacían por los pecados, otros por fiestas, habían varios tipos de sacrificios. Y esos eran los sacrificios que Dios quería. ¿Qué pasa con los cananeos, que eran las personas que los israelitas mataron? Que ellos no sacrificaban animales, sino que ellos sacrificaban niños a un dios diferente a Shem. Ese dios se llamaba Baal. Entonces, ese sacrificio de niños es algo muy feo. Tú no puedes sacrificar a una persona y menos a un niño. Entonces a Dios no le gusta mucho esta situación. Todas las personas que vivían en Canaán le gustaba mucho este Dios Baal y le gustaba sacrificarle niños y era muy difícil que pudieran ellos cambiar esa costumbre de sacrificar niños a ese Dios Baal. Era muy difícil, ellos siempre iban a querer hacerlo y si los israelitas los dejaban vivos, a futuro los cananeos iban a hacer que los israelitas, que los judíos sacrificaran niños también, lo cual es un pecado horrible a la luz de la Torá. Por eso, para evitar que los judíos adquirieran estas costumbres de sacrificarle niños a ese dios Baal, Dios le ordenó, Hashem le ordenó a los israelitas que mataran a todas las mujeres, niños y ancianos para que ninguno de ellos pudiese, digamos que convencer a los judíos de que mataran o sacrificaran niños a otros dioses, ni a ningún dios, ni siquiera al mismo Hashem hay que sacrificarle niños ni personas, solo los animalitos que la Torah nos cuenta. Esa es la razón del por qué tenían que matar mujeres y niños. Ok, listo. Toda raba la señora Hayas Madar. Muchas gracias a ustedes por estar acá en estas clasecitas. No sé si alguien más tiene alguna preguntita, si quedó todo claro, algún comentario. Una manita de Hanna. Gracias, Natalie. Hanna. Listo, pues. Perfecto. Creo que todo quedó claro. Creo que todo quedó muy bien. Entonces, nos veremos ya dentro de 8 días y hablaremos ya de lo que es el libro de los jueces, de la época de los jueces, que bastantes problemitas sí hubo en la época de los jueces, bastante
se alejó bastante el pueblo de Israel de Hashem y por eso vinieron muchos problemas y por eso llegaron los jueces. Y yo creo que ya terminaremos la próxima clase, pues todo el libro de los jueces para empezar a hablar ya de los reinos de Israel como tal, del Reino Unido y después de los reinos ya separados, el Reino de Israel y el Reino de Judá. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche y bueno, nos veremos en Gracias, Uri. Listo, Andrés, a ustedes por estar. Buena Muchas noche. gracias. Listo, Ivana, Buenas gracias a ti. noches. Chau. Que estén bien Gracias. todos. Chao. Gracias, Uri, gracias. Con gusto, señora Albita. Chévere que siempre Bueno, nos acompañe. chao. Saludes a Alex, que estés muy bien. Con gusto, por allá Bueno, también. Bueno, gracias. Chao. Chao, ok, chao. Que chao. estén bien. Chao.